pasando en Israel? ¿No se lo han planteado? Y la misma pregunta me fue planteada. ¿Qué es lo que está pasando en Israel? Y de ahí se derivó una serie de preguntas, estuvimos platicando, hora y media después de haber terminado el servicio seguíamos platicando y surgió la inquietud de poder hablar sobre los temas proféticos. Así que en la charla de esta noche vamos a tener precisamente eso, un acercamiento a la profecía de la Biblia, pero lo vamos a hacer desde el punto de vista económico, algo que no es muy común. Por eso es que tenemos muy poco tiempo, tenemos mucha información, así que consideren este tema como una introducción de la introducción de la introducción al tema de la profecía desde el punto de vista geoeconómico. Cuando usted escuche la palabra geoeconomía, lo que estamos tratando de decir es que analizamos la economía del mundo, pero mirando toda la economía del mundo como si fuera una sola economía. Y así resulta mucho más fácil poderla entender. Bien, ¿por qué en el caso particular de su servidor elegí el camino de la economía para poder entender mejor el desarrollo de las profecías? Porque, como seguramente ustedes entenderán, cuando hablamos de geoeconomía o economía, estamos hablando de aspectos que son fácilmente medibles, cantidades, números que pueden ser claramente definidos, y eso hace que la profecía se vuelva comprensible, porque hay ocasiones en que a veces ciertamente los caminos proféticos se tornan complicados. Hace ya algunos años, cuando su servidor estaba en sus años de juventud, imagínense de cuántos años estamos hablando, recuerdo que un hermano apasionado de las profecías nos llegó a platicar lo siguiente y nos dijo: hay por ahí un pasaje en la Biblia, y lo hizo en un culto público donde reunieron a muchos jóvenes. Él nos llegó a decir: hay en la profecía un pasaje que claramente afirma en el Antiguo Testamento que el Señor después de 3 días nos vivificará, nos volverá a la vida. Una profecía que ciertamente, gracias hermano, que ciertamente está en el Antiguo Testamento. Regresamos hacia allá. Bien. Entonces, hermanos, el hermano nos comentaba y nos decía: hay una profecía en la Biblia que afirma que el Señor después de 3 días... Entonces, hermanos, cuando estábamos en esa reunión de jóvenes, el hermano nos dice con una convicción y una firmeza que de acuerdo a una profecía del Antiguo Testamento, después de 3 días Dios nos vivificará o nos volverá a la vida, profecía que ciertamente existe, pero que se refiere al pueblo de Israel en primera instancia. Y después el hermano nos dijo, y recuerden que la palabra del Señor dice que para Dios un día es como, ¿lo han leído? 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces, si después de 3000 años el Señor nos va a volver a la vida, razonaba el hermano, no, perdón, después del segundo día nos vivificará, dice la profecía, decía el hermano. Entonces, si para el Señor un día es como 1000 años, entonces los 2 primeros días son 2000 años. Eso significa que después de 2000 años el Señor va a levantar a su pueblo. Pero si quitamos esos famosos 7 años de tribulación, dice, todo pareciera indicar que Cristo regresa en 1993. Ya se imaginan cómo pasé ese 1993. Y el Señor no vino. Por todos lados y por todos caminos, tratamos de buscar señales que nos muestren qué es lo que las profecías dicen, aunque quienes escudriñamos la Escritura, claramente sabemos con total certeza que el día y la hora nadie lo sabe, y emitir cualquier fecha o juicio puede convertirse en una decisión no tan prudente. Hoy vamos a hablar de geoeconomía, pero la geoeconomía yo la he completado con estas 2 series de estudios que ustedes ven en la parte de atrás, la que se llama geoeconomía, pero también otra serie de estudios que se llama Los Últimos Tiempos, y otra serie de estudios que se llama Profecía Hoy. En suma, las 3 series son alrededor de 20 estudios escritos.
Si usted tiene la confianza y me envía un mensaje a través de el número de WhatsApp, yo con todo gusto puedo hacerle llegar esos archivos completamente gratis para que usted los vea, los analice, porque es mucha información. Ahora, en Daniel capítulo 7, para ir conectando con lo que tenemos que aprender, tenemos una profecía que, hermanos, no puedo ponerles el texto en pantalla porque la lectura del texto sagrado nos quitaría mucho tiempo. Cuando vean toda la información van a decir, ay, nos falta tiempo, y yo quiero dejar aunque sea unos minutos por si existe alguna pregunta o una duda. Pero el hecho de no poner los pasajes, por favor, en verdad pido una disculpa. No es una muestra de falta de reverencia a la palabra de Dios. Es solamente tratar de ganar un poco de tiempo para todo lo que quiero compartirles. Entonces, todos hemos leído las profecías de Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7, donde Dios a este profeta le revela el devenir de los tiempos. Y básicamente en estas dos profecías, en la primera usando la revelación de una imagen, en la segunda usando la revelación de 4 bestias, Dios lo que le da a entender al profeta Daniel es que a partir de Babilonia se iba a abrir un periodo de tiempo donde las naciones gentiles tomarían la supremacía de gobierno sobre el planeta. Supremacía que hasta antes de este tiempo correspondía a Israel. Incluso el propio Señor Jesucristo, cuando hablaba acerca del cumplimiento de las profecías, utilizó esta frase: hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, dando a entender que las naciones gentiles gobernarían sobre esta tierra. Y estos reinos que le fueron revelados a Daniel están representados por estas bestias, de las cuales sabemos el tiempo futuro pertenece de las 4 a aquella que la vemos con una forma mucho más extraña y a la cual Daniel le llama una bestia espantosa y terrible. De esta bestia destacan en su cabeza 10 cuernos, de los cuales se anuncia en medio de esos 10 cuernos el levantamiento de un 11º cuerno, al que se le denomina cuerno pequeño, y que a lo largo de la historia del cristianismo, ese cuerno pequeño se ha identificado con un personaje a quien le damos el título de el anticristo. Muy bien, el hombre de pecado, el hijo de perdición, aquel que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, que son títulos que recibe este personaje, aunque el nombre o la palabra anticristo no se encuentra en la Biblia, pero tiene nombres demasiado elocuentes este personaje. Así que este es el panorama profético muy amplio. Y desde que estas profecías están en medio de nosotros, todos, como el hermano que les comenté en mi juventud, hemos buscado, y el pueblo de Dios ha buscado, y escritores cristianos han buscado, ¿dónde va a surgir el cuerno pequeño? Aún todavía en los años ya de mi juventud, pero ya los últimos, recuerdo haber comprado un libro, tal vez alguno llegó a verlo en alguna biblioteca cristiana, un libro que se llama Yasser Arafat, un personaje apocalíptico, y según el autor del libro, él daba 41 evidencias en su libro para demostrar que Yasser Arafat era el anticristo, y Yasser Arafat ya se murió y no era el anticristo. Y por ahí, como candidatos han pasado el Papa Romano, el dueño de Microsoft, ahora ya se lo quieren adjudicar al dueño de Tesla Motors, y no se logra encontrar con plena certidumbre dónde se encuentra este personaje. Y aquí es a donde comenzamos a movernos un poco hacia el aspecto económico. Podemos buscar el cumplimiento de estas profecías donde casi la mayoría lo hace, por el lado político, porque las Naciones Unidas, de ahí surgirá, aunque nunca en la historia hemos visto que las Naciones Unidas tomen la forma de lo que se necesita para que entonces surja el cuerno pequeño, pero todos van hacia acá, hacia el aspecto político, pero también muchos van en medio hacia el aspecto religioso. Hace ya algunos años
yo tomé la decisión de empezar a estudiar un poco más a profundidad la profecía de lo que usualmente lo hacía yo, pero empecé a plantearme una pregunta muy fácil de entender. La pregunta es, ¿qué necesitas para impulsar a un gobernante mundial? ¿Qué necesitas para llevar a un ser humano a un sitio donde pueda tener el poder y la capacidad de controlar sobre las esferas que mueven el mundo? Y poco a poco yo empecé a entender algo. Para que alguien pueda llegar a esa posición debe de tener control total. Y para poder tener control, necesitas tener el control del dinero. Hay una frase que dice que quien tiene el dinero tiene el control. El que paga manda. Entonces yo comencé a pensar, ¿y si busco a través de la economía qué puede estar pasando en el mundo como para poder descubrir qué tanto este plan de desarrollo profético donde Satanás está impulsando al hombre de pecado, qué tan cerca o tan lejos estamos de este plan? Pero ¿qué pasa si nos acercamos a través del lado económico? A tratar de ver si la economía del mundo está preparando el escenario de control que se necesita para tener un gobierno mundial. Y es entonces cuando yo empiezo a enfocarme a la profecía desde un punto de vista geoeconómico. Y entonces, mis hermanos, es cuando particularmente empiezo a ver un sentido más concreto de lo que está pasando en el mundo. Tranquilos, al final voy a contestar qué está pasando en Israel. Pero empecé a encontrar las cosas con un sentido más coherente. Así que me encontré primero con esto. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? Empezando por este lado izquierdo de ustedes, avanzando hacia el derecho. ¿Cuál es el camino? El camino es, primero, tener un nuevo orden económico. No el orden económico que tenemos tú y yo. El orden económico que en estos momentos en el mundo existe es conocido como el orden basado en el dinero fiat. Fiat. F-I-E-A-T. Dinero fiat. ¿Qué es un sistema basado en dinero fiat? Simple. Terminamos este estudio, oramos, vamos a casa, pasamos al 7-Eleven por un café para poder ir a casa a cenar. Usted llega al 7-Eleven y le proporciona a la persona algún mecanismo de pago. Ya, el que sea. Un papel moneda, una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito. Ese es el sistema fiat, donde existe algo que tú y yo creemos que está respaldado por algo. La persona del 7-Eleven cree que está respaldado por algo, pero en realidad no está respaldado por nada. ¿Sabía usted que nada respalda los dólares que tienes en tu cartera? No hay nada que los respalde. Por favor, hermano, no. En los Estados Unidos existe el Fort Knox, donde está el oro ahí. No. Tiene años que nadie ha visto ese oro. Años, desde 1962 nadie sabe si realmente el oro sigue ahí. No hay nada que lo respalde. Solo la confianza de que tú crees que ese pedazo de papel vale. Y la confianza que tiene la persona del 7-Eleven de que ese papel vale. Entonces, estamos en un sistema económico, el sistema económico basado en dinero fiat, que no permite el control. Entonces, lo primero que necesitamos es establecer un nuevo orden económico. En opinión de su servidor, estamos presenciando los últimos ajustes para el establecimiento de este nuevo orden económico. Una vez que se establezca un nuevo orden económico, más adelante me van a entender por qué es necesario ese nuevo orden económico. Una vez que se establezca un nuevo orden económico, entonces ya se puede pensar en establecer un nuevo orden mundial, que en unos minutos veremos qué quiero decir con esto, para después entonces ya tener un único
gobernante mundial. Ese sería el camino. Bien, avancemos. Recuerden, voy muy rápido porque pretendo tener algunos minutos de interacción con algunas preguntas. A ver, ¿cómo preparamos el camino para un nuevo orden económico? Como ustedes saben, los estratos sociales siempre se han tipificado o distinguido como se los pongo en la pantalla. En cualquier estrato social o país siempre se habla de que existe una clase económica alta, una clase económica media y una clase económica baja. Perfecto. Si yo quiero tener el control del dinero para entregárselo a una sola persona, si yo quiero robarles su dinero para entregárselo a alguien, entonces yo les planteo 3 escenarios. ¿Qué opinan? Para poder quitar el dinero y tener control del dinero y que yo tome decisiones y ustedes no puedan hacer nada para evitarlo, ¿qué es lo que parece más lógico? ¿Hacemos que aumente la clase alta? ¿Hacemos que aumente la clase media? ¿O hacemos que aumente la clase baja? ¿O hacemos que una disminuya al tiempo que otra aumente y la otra disminuya? ¿Qué combinación elegirían? Quitarle la clase media y dársela a alguien. Quitar la clase media o quitarle a la clase media. Traer la clase media a baja. Muy bien. Sí, ahora, aquí, en este punto de mi análisis, cuando yo empecé a adentrarme económicamente, y en verdad, mis hermanos, en verdad, esta es una charla de 1 hora, yo necesitaría 10 horas para poderles dar todo el camino de la economía hasta el punto preciso, enseñándoles páginas de internet y datos en tiempo real que respaldan lo que yo les estoy diciendo. Entonces agradezco su comprensión si quedan algunos cabos sueltos, pero una vez terminando la charla y cumpliendo el compromiso que hay en la capilla, hermanos, aquí nos quedamos, aquí hacen un café riquísimo, aquí a un bloque. Si alguien va por él y regresa, acá nos quedamos el tiempo que usted guste. Entonces, en este punto de la geoeconomía, yo descubrí algo. Y entonces fue cuando empezaron las cosas a tornarse aún más comprensibles. ¿Qué fue lo que descubrí? Me puse a analizar todas las grandes revoluciones de la historia. Todas. La Revolución Francesa, los mexicanos tuvimos nuestra propia revolución, la conquista de los países latinos por parte de las potencias europeas en su momento, y esos grandes periodos libertadores que se vivieron a finales del siglo XVIII, inicios del XIX. ¿Y saben qué descubrí? Y ahorita que yo te lo diga, estoy seguro que va a tener mejor sentido para ti. ¿Saben qué descubrí? Descubrí un patrón común, algo que sucede, para que ustedes me entiendan, en toda revolución, en cualquiera. ¿Qué fue lo que descubrí? Que usualmente las revoluciones siempre inician, la chispa revolucionaria se enciende en la clase alta, baja o media. La media. En la baja, en el pobre, en la gente pobre. Cuando la gente pobre se rebela contra las injusticias de la clase alta, ahí es donde la chispa de las revoluciones se enciende. Pero escuchen, pero las revoluciones realmente crecen cuando la clase baja convence a la clase media de luchar junto con ellos. Y cuando yo descubro eso, al revisar todas las revoluciones de la historia, entonces empecé a entender que si yo quiero tomar el control del dinero, tengo que desaparecer la clase media y solamente crear una única clase baja. Y arriba, una clase no de ricos, no de súper ricos. Hablo de hiper, mega, súper ricos. Y por favor, aclaro,
No estoy hablando de una persona, no estoy hablando de Jeff Bezos, el dueño de Amazon, no estoy hablando de Vladimir Putin, el presidente de Rusia, no estoy hablando de Bill Gates, el dueño de Microsoft, o de quien en estos momentos sea el CEO de Apple, donde tú compras tu Apple Watch y tú mismo estás contribuyendo a lo que más adelante van a ver. No. Pero es que acaban de decir que el hombre más rico del mundo es esa persona. Mis hermanos, aquí no hablamos de una persona que tenga concentración de riqueza. Aquí lo que hablamos es familias que tienen concentración de riqueza a tal nivel que las fortunas de estas personas parecen caricaturas. Solo por ponerles un ejemplo, la familia más poderosa del mundo, una familia de origen judío, una familia judío-alemana, la familia Rothschild, cuyo apellido significa escudo rojo, es considerada la familia más poderosa de este mundo. Y su fortuna en el año 2017 se estimaba en 600 billones de dólares. 600 billones. Esa fortuna a la familia Rothschild les permitiría, si ellos quisieran, comprar este país 35 veces. Para que tengan una idea de qué nivel de riqueza estamos hablando. Estamos hablando de los amos del mundo. Y tal vez tú, con la libertad que tienes, con el cheque que siempre te llega, con las cosas que puedes seguir ordenando por Amazon y el hecho de que siempre puedes tener la despensa, tú ahí sentado dices, bueno, yo no tengo problema porque yo estoy fácilmente en la clase alta. No quiero desilusionarte, pero prácticamente ya todos somos clase baja. No importa el país del mundo al que mires, pero perdón, no con esto quiero decir que tú no tengas riqueza, no. Simplemente el proceso de empobrecimiento en los últimos años se ha acelerado tanto que ya prácticamente pocas personas pueden ser consideradas parte de esta clase alta. Bien, ahora, espero que hasta aquí no esté quedando alguna duda. Ahora bien, ¿cómo reduces la clase media? Y la respuesta es bien simple, crea pobreza. Entonces, ustedes y yo estamos presenciando el proceso de crecimiento de pobreza más grande que se había contemplado en la historia. ¿Y cómo creas pobreza? Bien sencillo, creas pobreza utilizando el dinero fiat. Sí, yo sé que cuando yo te digo eso, tú te quedas así. No entendí, porque yo también pasé por lo mismo. Yo también dije, no entiendo, hasta que las cosas volvieron a tornarse más claras cuando comprendí qué es el dinero. El domingo estuve con ustedes y les hablé de este material que estoy obsequiando, la multibiblia. Traigo un ejemplar que quiero darle a quien me dé su opinión. ¿Qué es el dinero? ¿Qué es? Es simplemente, en el caso de Estados Unidos, es una promesa que dice legalmente, no, es una nota, un papel que dice que legal se usa para transacciones legales y públicas, pero es simplemente un papel que es por fe en los Estados Unidos. Ok, y que aplica a cualquier país del mundo, ¿eh? Entonces, hermano, en tu opinión, el dinero es un papel, una promesa de pago. Perfecto, hermano. ¿Existiría alguna otra opinión? ¿Qué es el dinero? Es una convención del intercambio de bienes en una sociedad. Perfecto, vendría a ser como un medio de intercambio, ¿no? Algo que se utiliza, hermano, algo que se utiliza. Yo tengo esto, que es dinero, lo entrego en el 7-Eleven y a cambio recibo algo. Perfecto. La respuesta a ambas opiniones o a la que me puedan dar es no. Y ahí es a donde empieza a suceder las cosas extrañas. Tenemos primero que entender cómo se crea el dinero. Y mientras ustedes y yo estábamos preocupados por los cohetes que pasaban de la frontera de la Franja de Gaza hacia Israel y Israel iniciaba el contraataque,
sucedió un evento que pasó frente a nosotros en las noticias y que yo cuando lo vi dije, no puede ser. O sea, esto ya se puso peor. No, no era la guerra de Israel. ¿Qué fue lo que yo escuché? La siguiente noticia. El presidente Joe Biden de los Estados Unidos ha decidido firmar una orden ejecutiva para perdonar 9 billones de deuda de préstamos estudiantiles. Y así sin más, el nuevo orden económico se acerca a nosotros. Pero para eso tenemos que entender cómo se crea el dinero. La gente piensa erróneamente que cuando sale la nota que dice el presidente Joe Biden va a perdonar 9 billones de dólares, nuestra cabeza lo que nos dice es que él toma un teléfono especial y habla y dice, oigan señores de las imprentas que están en los sótanos de la Casa Blanca, pónganse a imprimir papelitos porque necesito 9 billones de dólares. Esa es la idea que la gente usualmente tiene, que cuando el gobierno va a emplear dinero, simplemente lo imprime, pero así no funciona. Todos los países del mundo, sin que falte uno solo, desde hace aproximadamente 350 años, iniciaron un proceso de empobrecimiento, creando lo que hoy nosotros llamamos bancos centrales. En cada país tienen su nombre diferente, pero todos podemos llamarlos como bancos centrales. En este país, el Banco Central se llama Reserva Federal. En el país donde yo paso 6 meses al año, en México, nuestro Banco Central se llama Banco de México. Y usualmente los bancos centrales son Banco de la República de y el nombre del país. Bien, por ley, los bancos centrales son los únicos autorizados a imprimir papel. ¿Ya me entendieron? Nadie más lo puede hacer. Si lo haces, es un crimen, estás falsificando, vas a la cárcel. Por ley son los únicos autorizados. Ah, sí, pero es que ese es un banco que le pertenece al gobierno. No. Los bancos centrales son bancos privados que le pertenecen a esas familias. ¿Se acuerdan? Que ya les hablé de una. A ellos. Ellos son los dueños de los bancos centrales. Eso significa que cuando el presidente Joe Biden dice, voy a perdonar 9 billones de dólares, Joe Biden va a un banco central, va a la Reserva Federal, y entonces el presidente les dice, necesito 9 billones de dólares. La Reserva Federal no le va a responder, ah, sí, Joe, llévatelos. No, es un banco privado. ¿Qué es lo que va a decirle la Reserva Federal? Yo te los presto, pero te voy a cobrar intereses. Cuando tú me los pagues, me vas a tener que pagar más dinero. Y Joe Biden dice, ok, no tengo problema, total, se lo dejo al presidente que sigue. Y entonces le dicen en la Reserva Federal, pero ¿cómo me das la garantía de que me vas a pagar los 9 billones de dólares? Y entonces el presidente, ahí sí, manda a hacer un papel oficial que se llama bono del tesoro, y a donde él, por ejemplo, hace 9 bonos del tesoro, cada uno firmado por la firma del presidente, donde hay el compromiso de te voy a devolver 9 billones de dólares más los intereses. El presidente entrega esos bonos y entonces a cambio le dan el dinero. Pero no, por favor, quítense de la cabeza las imágenes de las películas hollywoodenses. No significa que salen camiones y camiones blindados con papeles. No. Todo se hace a través ya de la banca comercial, donde podemos hablar de bancos como en este país, ¿no? El Citibank, ¿qué otro banco? El Banco América, el Chase, esa es la banca comercial. Entonces, a través de la banca comercial es como ya entran los 9 billones de dólares. ¿Y a quién creen que le pertenece la banca comercial? A los mismos que les pertenecen los bancos centrales. Y el hecho
de que el dinero entre a través de la banca comercial, les permite a los dueños de la banca comercial, que son los mismos dueños de los bancos centrales, les permite usar tu dinero para ganar dinero. Todos los bancos comerciales del mundo funcionan bajo un esquema que se llama reserva fraccionaria. ¿Qué significa? Que ellos nada más están obligados a guardar un pedacito, una fracción de tu dinero. Y en todo el mundo suele ser el 10%. Si tú llegas con $100 al banco, la ley los obliga a que ellos, ahí sí, en las bóvedas, guarden $10. Y con los otros 90, ellos pueden hacer lo que ellos quieran. Ganarlo, prestarlo, invertirlo, lo que ellos quieran. Tu dinero no está en las bóvedas del banco. Cuando en el año 2008, en este país, explotó la llamada crisis de las hipotecas subprime, que disculpen, no puedo explicarles qué es una hipoteca subprime y por qué pasó esto. Ojalá y algún día podamos tener toda la serie completa de Geoeconomía, pero cuando estalló la crisis de las hipotecas subprime, la gente que tenía ahorrado su dinero en la banca comercial de este país se espantó tanto que muchos ahorradores fueron al banco a decirles: mi dinero. ¿Y qué creen? El banco no lo tenían. Y en el 2008 los ahorradores hicieron quebrar el Washington Mutual, que era el segundo banco más poderoso de este país, simplemente porque le pidieron su dinero y el banco dijo: no lo tengo. Y entonces, ¿quién interviene para rescatar a los bancos? El gobierno. Y le va a pedir dinero a los dueños del banco y se los da a ellos mismos para rescatar sus bancos. ¿Sí empiezan a ver ese ciclo? Donde el dinero está girando todo el tiempo y aquí viene la clave, para poder crear pobreza. ¿Por qué crear pobreza? Ya les expliqué cómo se crea el dinero. El dinero se crea a partir de la necesidad de un gobierno que va con la única institución autorizada a endeudarse. Mis amados hermanos, el dinero no es un medio de intercambio, el dinero no es una promesa de pago, el dinero es deuda. El dinero es deuda. Esto que les voy a decir, yo estoy seguro que van a decir: no lo entendí, pero te los tengo que decir para que entiendan el punto al que voy. Si todo el mundo pagara todas las deudas que debe, el dinero desaparecería, el dinero físico, porque el dinero es deuda. Los $100 que traes en tu cartera, alguien se los debe a alguien. Quedamos cortos. Ok, hermanos, tengo que continuar, me está ganando el tiempo. Ahora regresamos acá. Perfecto. Tengo que crear pobreza. Excelente. Escuchen las palabras que dijo uno de los primeros Rothschild. Y ahora van a entender sus palabras. Disculpen, tuve que tomar un atajo de casi 18 minutos para que entonces podamos entender las palabras que él dijo. Uno de los ascendientes de la moderna familia Rothschild dijo las palabras que ves en la pantalla: denme el control sobre el suministro del dinero y no me va a importar quién haga las leyes. Ahora ya entendemos por qué. Porque a la hora de yo tener el control de imprimir el papel, endeudo a la gente y los endeudo conmigo. Muy bien, seguimos adelante. La gráfica que están viendo es lo que le ha pasado al dólar desde 1913. Una pérdida de valor no impresionante, es una pérdida de valor brutal. Pero como está sucediendo tan lento, no nos damos cuenta. La gráfica yo la voy a resolver resumir de una manera simple. Si tú tuvieras $1 el día de hoy, de 1913, donde arranca la gráfica, sería lo mismo que tener $26. Así ha perdido su valor el dólar. Y estoy hablando de 2016, ni siquiera 2023. Entonces, la moneda pierde su valor. ¿Pero por qué pierde su valor?
¿Por qué? Simple. Díganme un producto que les guste comer. ¿Les gusta la mermelada? Sí, perfecto, gracias. Imaginen ustedes que tenemos 10 frascos de mermelada y únicamente tenemos $10. Entonces, ¿cuánto va a valer cada frasco de mermelada? Exacto, $1, ¿no? Es sencillo de entender. Pero ¿qué pasa si ahora yo les doy más papel moneda y en lugar de tener $10, tienen 20? Automáticamente, cada frasco de mermelada va a valer, y cada vez que yo meta más dinero, eso se llama inflación. Por eso cuando yo escucho, Joe Biden va a meter otros 9 billones, lo único que va a pasar es que eso baje más, porque entra más dinero y entonces las cosas aumentan su valor. Escuchaba yo a los políticos de este país decir que a causa de la guerra de Rusia con Ucrania había subido el precio de la gasolina, pero que en cuanto eso pasara se iba a estabilizar. No los decepciono, no va a bajar. Y las pequeñas disminuciones de centavos es consecuencia simplemente de la oferta y la demanda, pero el precio siempre se mantiene al alza. Los políticos nos dicen las cosas están tranquilas, porque la inflación en los Estados Unidos ronda el 8%. Lo que los políticos no nos dicen es que ese dato inflacionario es el dato de la inflación, pero no de la inflación que demuestra la salud de la economía de un país. Porque la inflación que demuestra la salud de la economía de un país es la inflación acumulada. Ellos nada más nos dicen, en este mes la inflación subió 7. Lo que nos importa es cuánto ha subido desde enero. En este momento, en México tenemos una inflación acumulada desde enero hasta este momento que ronda el 6.75-7%. Los Estados Unidos tienen una inflación acumulada del 25%. Lo que significa que lo que te costaba $100 en enero, ahorita cuesta 125. Y si no me lo crees, ve a Walmart y lo vas a poder comprobar. Mis hermanos, otra gráfica. ¿Qué están viendo en la pantalla? Lo que están observando ustedes son 3 líneas. Primero, una línea está representando el papel moneda, que es la línea verde. La línea amarilla está representando el oro, mientras que la línea azul está representando la deuda. ¿Qué es lo que ha sucedido últimamente? Ya, la deuda ya nos rebasó a nivel mundial, ya. Estamos en una burbuja de deuda que está a punto de reventar. Y cuando reviente, seremos testigos de la crisis financiera más grande de todos los tiempos. Y quiero que quede algo claro. Cuando hay una crisis económica, el dinero no desaparece, no se evapora. La compañía fulana perdió $400,000 y uno dice, perdió. Ok, se hizo así. No. En toda crisis económica, lo que sucede es una transferencia de riqueza. El dinero pasa de unas manos a otras manos y ya estamos, creo, entendiendo a las manos de quién van a parar. A las manos de las familias que quieren quebrar este orden económico para establecer un nuevo orden económico, y de ahí lo que sigue. Datos crudos, datos duros, datos reales, ahí los pueden ver en pantalla. Ante las Naciones Unidas en el año 2016 se declaró que el 1% de la población del mundo controla ya la riqueza del otro 99%. Y lo dijeron públicamente. Ya no se esconden lo que está, ya no esconden lo que están haciendo. Y lo hicieron en un informe que se llama informe Oxfam, que tú lo puedes buscar en internet. Es de dominio público. Segundo dato, 4 hombres, por ponerles un ejemplo, poseen la misma cantidad de riqueza que 3.600 millones de personas.
entre el 2016 y 2017, 10 empresas ingresan más dinero que 180 países juntos. Y entonces, hermanos, yo empecé a pensar, si Daniel nos está hablando de una estructura de 10 cuernos y en la Biblia los cuernos son símbolo de poder, porque eso simbolizan en la Biblia los cuernos, entonces yo comencé a pensar, ¿y si estos cuernos en verdad realmente lo que representan son bloques de poderío económico? Y entonces las cosas comenzaron a tener sentido, porque en este momento hay 10 empresas que a su vez están subdivididas en muchas filiales que lo están controlando prácticamente todo. Son las mismas empresas que vendieron las vacunas contra la última pandemia y contra el último virus, SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad que hoy nosotros conocemos como COVID. Son los mismos que están enriqueciéndose vendiendo armas ilegales a los palestinos y también a los israelíes. Son los mismos dueños de los bancos centrales y de la banca comercial. Y son los mismos que nos venden nuestros alimentos. Y entonces las cosas cobraron un sentido distinto. Ahora, dejemos de ver al mundo con fronteras y empecemos a pensar en el mundo como bloques económicos. Y entonces el mundo ya no parece tan dividido como nosotros creemos. Porque cuando vemos el mundo en función de bloques económicos, ya pareciera que la formación de 10 estructuras de poder ya no está tan lejana. Mientras ustedes estaban preocupados, y yo también, por los asesinatos brutales de parte de los terroristas palestinos, y nos cuestionábamos qué está pasando, se sentaron por primera vez a firmar un acuerdo comercial, 2 naciones de Oriente Medio que jamás se pensó que se iban a sentar a firmar paz alguna. Y mientras estábamos preocupados por el creciente número de muertos, Arabia Saudita e Irán, 2 países islámicos que interpretan el Islam de 2 formas totalmente diferentes, se sentaron y firmaron un acuerdo comercial. ¿Y quién fue el garante? ¿Quién fue la persona que estuvo ahí asesorando para que el acuerdo comercial se llevara a cabo? China. Y ustedes se preguntarán, ¿y eso por qué es importante? Porque a partir de la firma de ese tratado que se hizo apenas hace menos de una semana, Arabia Saudita e Irán ya van a poder vender su petróleo al mundo en yuanes. Ya no están obligados a hacerlo en dólares, lo que significa que todavía el dólar va a perder más valor, porque va a estar dejando de ser usado en operaciones comerciales. ¿Para qué se pretende esto? Para desaparecer la clase media y dejar una sola clase de pobres que cuando la burbuja reviente le digamos a los gobiernos, por favor, sácanos de esto que tú mismo creaste. Queremos dinero, pero queremos dinero libre de deuda. Dinero que ya no se le pida a los bancos centrales. Dinero que ya no genere intereses. Y si usted cree que ese dinero no existe o que no se ha inventado, déjeme decirle que no. En el año 2008, mientras estaba la crisis de las hipotecas subprime que ya les mencioné, un personaje que hasta la fecha nadie sabe quién es, llamado Satoshi Nakamoto, que nada más es un seudónimo, firmó un documento conocido hoy ya como el Libro Blanco del Bitcoin, donde en ese documento, en ese libro blanco, Satoshi Nakamoto dejaba las instrucciones para crear un sistema económico utilizando Internet para poder hacer operaciones comerciales utilizando una moneda que era
fabricada por los propios usuarios de la red y ya no se le pedía a los bancos centrales, una moneda libre de deuda. Las criptomonedas. Apocalipsis 13 apunta a un mundo sin dinero físico. ¿Lo han leído? Dice Apocalipsis 13, y no permitía que nadie pudiese ni comprar ni vender si no tenía el número de la bestia, la marca de la bestia, gracias hermano, o el número del nombre de la bestia. Con una disculpa, hermanos, por favor. Les comentaba el domingo que todavía hace una semana estábamos en unas conferencias en Ecuador y la garganta ya me está recordando mi edad. Entonces, mis hermanos, yo sé que tal vez para muchos de nosotros oír hablar de criptomonedas suene extraño, pero yo quisiera decirles que no voy a exagerar con lo que les voy a decir. Después de la revolución industrial que tuvimos en el siglo XIX, no habíamos tenido una revolución tecnológica en ningún sentido que se le parezca a las criptomonedas. Pero como es un tema que apenas comienza a llegar a la gente, es un tema que por no resultarnos familiar, nosotros no lo entendemos. Pero básicamente las criptomonedas son dinero sin deuda no físico, a lo mismo a lo que apunta Apocalipsis. ¿Cómo conectar estos cabos sueltos? Necesitaría yo muchas horas, pero ahorita simplemente la intención fue venir a platicar con ustedes un poco de profecía de la Biblia que llega al mismo lugar que cualquier otro estudioso de la profecía, solo que a través del camino económico. ¿Qué está pasando en Israel? Nada, estamos escuchando información sobre una de 29 guerras que están activas en el mundo. Déjenme regresar. Las mismas empresas que controlan la economía también son dueños de los medios de comunicación. Así que ellos te ponen las noticias que quieren que escuches. A ver, cuando yo vi la guerra que empezó el asunto de la invasión de los palestinos, hubo algo que yo empecé a cuestionarme. No sé si tú te lo cuestionaste. Yo empecé a cuestionarme dos cosas. Primera, ¿por qué precisamente esta guerra sucede cuando el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, estaba en el punto más bajo de popularidad de su gobierno con tan solo un 15%, con protestas en las calles de Israel para que dejara su puesto? ¿Por qué en ese momento sucede la guerra? ¿Por qué al cuarto ejército del mundo más poderoso, que es el de Israel, por qué al país que tiene la inteligencia militar mejor de este planeta, que es Israel, no es Estados Unidos, por qué al país que fabricó un software que la mayoría de los gobiernos han comprado, que se llama Pegasus, que es capaz de quebrar cualquier teléfono y llegar a cualquier teléfono del mundo y saber exactamente todo lo que hay dentro de tu teléfono y no hay forma de que tú lo evites? Ya a la mejor inteligencia del mundo les tomó por sorpresa una invasión que revienta un muro en varios lugares para que entren terroristas a matar gente. Yo me lo empecé a cuestionar y yo pensé, no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Después me empecé a cuestionar, ¿por qué esto precisamente sucede 3 o 4 meses después de que se reúne el Club Bilderberg? ¿Sabían ustedes que existe un club que se llama Club Bilderberg? Donde una vez al año, estas familias de mega ricos se reúnen en un hotel del mundo, cierran el hotel por completo y durante 4 días realizan conferencias donde tienen prohibido ingresar con aparatos electrónicos, donde solo puede ir un representante de la familia con su asistente y en algunas de las charlas solamente puede estar el representante y el asistente ni siquiera puede ingresar. Conferencias a donde ellos van, se reúnen e invitan a cualquier persona, a donde hemos visto desfilar a Bill Clinton, a Barack Obama, a dar conferencias en el Club Bilderberg como invitados.
Tienen su página de internet, hermanos, no es información secreta. Ellos anuncian cada año cuándo va a ser la reunión Bilderberg. Y claro, ellos plantean temas, ¿no? La guerra en aquí, la guerra acá, la pobreza aquí, el hambre aquí. Sin embargo, no, en los primeros 3 o 4 meses después de la reunión del Club Bilderberg, empieza a haber revoluciones, guerras, crisis. Otra cosa que me pregunté, ciertamente es algo terrible ver una guerra, y creo que la Biblia nos manda a orar por la paz de Israel, el cual nunca dejará de ser el pueblo elegido de Dios, jamás, nunca, y tenemos que entender eso. Pero, ¿por qué la gente no se siente triste cuando Arabia Saudita está masacrando por día a 15,000 niños en Yemen y 25,000 personas al día mueren de hambre en ese país? O sea, ¿por qué? Porque solo nos dicen las noticias que quieren que escuchemos. ¿Qué está pasando en Israel? Una guerra, como las 29 a 31 guerras que están vivas y activas. ¿Qué va a pasar en Israel? Nada. Va a pasar la guerra, terminará lamentablemente con muchas pérdidas humanas. Es el momento en donde los gobiernos levantan la mano, estoy a favor de Palestina, estoy a favor de Israel, ya va Joe Biden para allá, porque tiene que resolver algo, claro, porque el siguiente año hay elecciones. Y hay que tratar de que la gente vote por el partido del presidente. Además, ¿cómo conecto a un presidente que en ocasiones se queda saludando solo así, sin que haya nadie? ¿Cómo logro que un presidente así conecte con la gente joven? Ah, ya sé, les voy a perdonar sus deudas estudiantiles, para que entonces los jóvenes voten por mí. La gran ventaja de ver el mundo desde el punto de vista económico, escuchen, es que no hay republicanos ni demócratas. No existen partidos de izquierda ni de derecha, ni de centro, ni de centro izquierda. En economía solo existe dinero. Ya. Y el interés por el dinero. Y así es más fácil ver lo que está sucediendo. Alguna vez me preguntaron en una de las charlas, hermano, ¿y qué cosa va a pasar ahorita que Estados Unidos lanzó unos misiles a Corea del Norte? No va a pasar nada. Y no pasó nada. ¿Por qué no pasó nada? Porque los países del mundo ya no tienen la economía suficiente para sostener una guerra. ¿Sabían ustedes que cada día que el ejército de los Estados Unidos estuvo en Afganistán se gastaban $100 millones por día? ¿Por día? Y resulta que sale China y dice, yo apoyo a Corea del Norte. ¿Saben qué iba a hacer Estados Unidos después de que China dijo, yo apoyo a Corea del Norte? Estados Unidos hizo lo que terminó haciendo. Nada. ¿Y por qué no hizo nada? ¿Se acuerdan de los bonos del tesoro? ¿Quién creen ustedes que es el que tiene más bonos del tesoro de Estados Unidos en su poder? China. China es el banquero de Estados Unidos. Peléate con tu banquero. No te lo recomiendo. Mis hermanos, el tiempo voló. Por eso es que yo quisiera terminar con una breve oración, pero ya después aquí en la capilla, insisto, nada más me dicen quién va por el café y por las donas, para que ya empecemos y podamos responder cualquier pregunta, pero yo sí quisiera respetar mucho el tiempo lo más posible. Estas diapositivas, estas imágenes, los temas completos. ¿Sabían ustedes que desde hace 2300 años en el libro de Amós, Dios reveló el sistema para empobrecer a un país y es el mismo que están aplicando? Toda esa información está en esos materiales de los que yo les he hablado y que me gustaría obsequiárselos si alguien me da su número de WhatsApp y yo puedo hacerles llegar los materiales para que así tengan toda la información, donde ya vienen las citas de la Biblia, están escritas las citas de la Biblia, que como les dije hace unos minutos, yo tuve que omitir por tan poco tiempo que tengo. Espero no haberlos dejado así con una cara de no entendí nada. Por eso es que me quedo al final, por si alguien quiere seguir charlando sobre el tema. Una breve oración y entregamos ya el espacio para quien tiene que despedir el servicio en esta noche. Gracias, hermanos, por su paciencia y su interés. Espero que la charla no les haya decepcionado. Vamos a orar. Nuestro amado Señor, el apóstol Pedro escribió,
que si todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debemos andar en una santa y piadosa manera de vivir? Siempre es y será, Señor, muy irresponsable poner fechas a la ejecución de los últimos tiempos. De hecho, bíblicamente hablando, ya estamos en los últimos tiempos. Siempre será irresponsable, pero lo que sí podemos asegurar, y creo que esos datos que yo le traje a mis hermanos lo demuestran, es que nunca habíamos visto en un periodo de tiempo tan corto, hablo de 1970 al momento en donde estamos, en este periodo, Señor, de 50 años, jamás se habían cumplido tantos detalles de las profecías que hay en tu palabra. Jamás, nunca, a tal velocidad, nunca. ¿Quién se iba a imaginar en los años 80, cuando surgieron las primeras computadoras personales, que eso terminaría derivando en los años 90 en la creación de lo que hoy llamamos Internet y que estamos usando para transmitir esto? ¿Y quién nos iba a decir que es ese mismo Internet la base del sistema, de la cadena de bloques, que es lo que sostiene a las criptomonedas, y que finalmente nos están presentando ya un mundo sin dinero físico, del cual, por cierto, la Biblia ya nos había hablado hace miles de años? Por eso, señores, que ante la evidencia de que cada vez los tiempos proféticos finales para esta tierra están por cumplirse, quisiera que esta charla motive a mis hermanos en la capilla y a todos los que estamos aquí a hacer un enorme esfuerzo por hacer dos cosas. Uno, lo que Pedro nos recomendó, vivir como tú lo mereces. Y dos, no tener una salvación egoísta. No cometer el error de, porque ya tengo el boleto asegurado al cielo, que me dejen de importar aquellos que no tienen el boleto asegurado, y que eso me motive a hablarles de ti, porque cada vez hay menos tiempo, y a esas personas que amamos, que no quieren abrir su corazón a Cristo, el tiempo se les está agotando. Por eso también muévenos a ellos, Señor, y aunque no, lamentablemente no tuvimos el tiempo, pero que mis hermanos también puedan, piensen, oren, porque hay maneras de prepararnos para esa crisis económica que viene, y también hay formas de prepararnos para poder luchar, Señor, contra ese nuevo orden económico, aunque sabemos que por gracia y misericordia, en ese tiempo profético terrible a quien nuestro Señor Jesús llamó gran tribulación, creemos, Señor, con evidencia bíblica que la iglesia no pasará por ella. Mas, sin embargo, Señor, eso no quiere decir que el principio de dolores también sea sufrido por la iglesia, pero podemos prepararnos para ello. Así que, Señor, que pongamos un corazón dispuesto y que a partir de ahora estemos un poco más pendientes de las noticias económicas, porque cada vez nos hablarán de mayor pobreza, cada vez nos hablarán de mayor endeudamiento, y cuando escuchemos eso, sabremos a qué se refiere todo. Por lo que hemos podido compartir, damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.